Seguramente la definición de este título no representa ningún problema para todos nosotros. No representa problema su definición. Todos podemos entender que es una prioridad. La prioridad es lo primero. Sin embargo, quiero que usted conozca lo que dice el diccionario de la lengua española acerca de lo que es una prioridad. Prioridad es la preferencia que una persona tiene por alguna cosa sobre otra. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esta definición corta, pudiéramos entonces considerar que las prioridades tienen la preferencia o tienen la ventaja sobre qué hacer, qué pensar y qué ocupa mi vida. ¿Sí? Esas son cosas importantes para nosotros. La vida de todos nosotros está llena de actividades y todo lo que hacemos nos gusta. La mayoría pudiéramos tener alguna cosa que no nos gusta, pero que estamos obligados a hacerlo. Pero nuestra vida está llena de cosas que normalmente nos gustan, ¿sí? Cualquiera que sea esto. Todos tenemos metas que lograr, anhelos, pero dentro de todo eso hay una serie de responsabilidades que necesitamos cubrir. Y imagínense que nosotros en este momento tuviéramos en nuestro lugar de tranquilidad, nuestra mesa, nuestro cuarto, como tú quieras, uno de esos estuches donde viene una serie de objetos de diferente tamaño, de diferente color, ¿sí? Y tú los puedes sacar y tirarlos, y luego alguien te dice, ordénalos, considerando que es lo más importante, poniéndolo lo primero. ¿Cuál de esos objetos va a ocupar el primer lugar y cuál el segundo y así? Lo puedes hacer por colores, pero si es por colores, seguramente que vas a poner por delante el que más te gusta. Si es por formas, también. O sea, todo lo que el orden que tú le das a este asunto de acomodar las cosas, las formas, los colores, tiene que ver con lo que para ti es importante, lo que para ti llena tu vida, lo que para ti llena tus expectativas. Y este orden de importancia, estoy hablando de algo sencillo, un estuche de objetos de colores, ¿sí? Es lo que para ti es importante. Y parece que puede ser muy fácil ordenarlo, pero este orden, de cualquier manera, está guiado, vamos a decir, o va a seguir un orden que llena, ¿qué es lo más importante? ¿Que llene tu mente o que llene tu corazón? Si son cosas materiales, tal vez es lo que llena tu mente. Si son cosas espirituales, puede ser lo que llena tu corazón. ¿Sí? Y está ligado a tus metas, a tus anhelos, a lo que tú estás pensando. Y pareciera que para ti es fácil ordenarlo. Y quizá lo puedas hacer de una manera rápida porque tienes bien definido cómo hacerlo. Sin embargo, yo me preguntaba, ¿por qué este taller? En medio de un congreso de alabanza, donde el tema principal es alabar a Dios, servir a Dios, adorar a Dios. Sin embargo, esto de las prioridades
son muy importantes porque dentro de esa actividad musical debemos de cumplir con una serie de cuestiones que son materiales, vamos a decir, que llenan nuestra vida y que van a guiar lo que nosotros hacemos. Si hiciéramos una lista rápidamente de las cosas que son importantes, no para ti en ese momento de cómo ordenar ese estuche, sino las cosas que son importantes para todo mundo, ordinarias. ¿En qué orden nosotros, grupo, pudiéramos ordenarlas? ¿Qué sería el número 1? Pregunta. Trabajo, número 1. ¿Nada más? Familia. ¿Sería el número 2? ¿Sí? ¿Qué más? Trabajo, familia. ¿Todo? Diversiones, número 3. ¿Qué más? Todos tenemos muchas actividades, no creo que nada más 3. Sacar al perro es una prioridad. ¿Qué número es? La 2. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? En sus prioridades o en las prioridades generales que nuestra sociedad o la Biblia nos enseña que debe de seguir un orden. ¿Qué sería? Ir a la iglesia. ¿Qué número le pondríamos? 1. Acá dicen 1. Allá. 2. Primero sería orar, nuestra relación con Dios. Y mire, si ustedes se fijan en la cuestión natural, todos tenemos algunas prioridades. Voy a mencionar algunas sin darle un orden o en un desorden. Y como yo las diga, no quiere decir que así son. Pero, por ejemplo, ustedes mencionaron diversiones, familia, amigos, Dios, la iglesia, el trabajo. Son cosas que todos los que estamos aquí, tenemos actividades. El asunto es el orden. El orden. Y ese es el tema. Como cristianos, hay muchas teorías. El cristianismo está lleno de teorías en nuestra generación. Teorías que se quedan ahí como una teoría, pero que no se llevan a la práctica, no se viven. Hay una disfuncionalidad en la teoría con la vivencia, aunque decimos que el número 1 y el número 2 y el número 3, y muchas veces en nuestra vida lo que hacemos puede ser que esté al revés o esté en desorden, no como lo decimos. Si yo preguntara a los cristianos que si Dios ocupa el primer lugar en tu vida, la respuesta es sí. Como sin pensarlo, sí. No lo pensamos. Este seminario está dirigido a personas que tienen un compromiso formal con el Señor. Y este compromiso formal tiene que ver con levitas, músicos, adoradores. Y esto no quiere decir tampoco que, bueno, yo no toco un instrumento, pero sabes adorar y sabes cantar. Pero hay un orden diferente para los levitas, hay un orden diferente para los sugieres, hay un orden diferente para cada estrato del mundo cristiano. No, el orden es el mismo.
Hay un texto que cuando me lo pasaron me gustó, Marcos 12:28. Se lo voy a leer. Estamos en un lugar donde están teniendo una cuestión. Le hacen una pregunta al Señor una pregunta capciosa con el propósito de que Él cometa un error. Y están hablando acerca de la resurrección. Y le preguntan que si se casa, que si se muere, que si todo eso. Y el Señor contesta bien. El versículo 28, se acerca uno de los escribas, que los había oído disputar, dice, y sabía que les había respondiendo bien. Pero ahora le hace una pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y es lo que yo les preguntaba. ¿Cuál es el primer mandamiento, la prioridad? Jesús les responde. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el Señor no solamente les contestó el primero y les dijo cuál era el segundo. Le dice, y el segundo, que nadie le preguntó, pero él le quiso dejar claro cuál era el segundo. Es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En este pasaje y específicamente en la pregunta que le hacen al Señor, se encuentra el fundamento de la vida cristiana, de la fe cristiana, el fundamento de la vida cristiana, el fundamento de las prioridades. O sea, pregunta, si yo vuelvo a repetir esta misma pregunta, ¿cuál es la prioridad en la vida nuestra? Por lo menos ya tenemos el 1 y el 2. Y esto no lo dije yo, esto lo dice el Señor Jesús. A respuesta de una pregunta, ¿cuál es el principal? ¿Cuál es la prioridad? El Señor le dice la primera y dice, y ahí les va la segunda. ¿Y quién es la tercera? ¿Y quién es la cuarta? Está formada con todo lo que estábamos hablando aquí, la familia, el trabajo, la iglesia, el perro, todo eso. Todo ocupa una prioridad en nuestra vida. Esta pregunta la hace un escriba. ¿Quién es un escriba? Era una persona experta en la ley. La ley mosaica. La ley que regía la vida del pueblo judío hasta ese día. Que todos estaban obligados a vivir cumpliendo con cada uno de los requisitos. La pregunta es, ¿cuál mandamiento es más importante de todos? Esta pregunta es, si tú tienes que acomodar un estuche con 4 colores, pero con 30 diferentes objetos, tú tienes que determinar cuál. Y aquí no se trata de muchas veces de lo que tú piensas. Obviamente que hay cosas que nos obligan a poner por delante lo que es lo principal y ir recorriendo mi prioridad, que es mi deseo. Lo tengo que ir recorriendo en el orden. Alguien dijo, y no es malo, dijo sacar a pasear al perro. Y tú puedes decir, ¿cuál era el orden? Y a lo mejor uno de ustedes dice, no, yo ni perro tengo. Pero para el otro sí, es importante. Pero hay unos ordenamientos que no son puestos a duda. Estamos obligados. Y hablaba yo de responsabilidades. En la época de Jesús, los judíos
en ese tiempo estaban literalmente interesados en conocer cuál era el mandamiento más importante. ¿Cuál era el mandamiento mayor? ¿Cuál era el mandamiento más pesado? Había 613 mandamientos que ellos tenían estipulados en la ley de Moisés que tenían que cumplir. 613. Nosotros hablamos de, ¿cuántos? 20. 613. Y ellos decían, ¿cuál es el más importante? Ellos tenían 365 prohibiciones. En esos 613 había 365 mandamientos que les prohibían. ¿Qué les prohibían? No hagas esto, no toques, no comas, no vayas, no vistas. No. Había 248 mandamientos positivos. Haz esto, haz aquello, haz lo otro y haz aquello. Entre estos grupos, entre estos mandamientos, había unos más pesados y otros que eran considerados más ligeros. Pero la pregunta era, ¿cuál es el más importante de todos? Fíjense que Jesucristo también reconoció que había una división entre mandamientos fuertes, pesados, principales y mandamientos ligeros. Mateo 23 nos dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos, ¿qué dice? De más peso. O sea, esto que acabamos de leer son mandamientos que era fácil de cumplir, porque era pagar el diezmo de la menta, del eneldo y del comino. Y lo cumplían, porque era fácil, porque era ligero. Pero dice, pero habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley. Has descuidado los mandamientos de más peso. Entonces Jesús está haciendo una diferenciación entre mandamientos ligeros, sencillos y mandamientos que tienen más peso. ¿Cuáles son los mandamientos que tienen más peso? Según Jesucristo, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Y estas cosas, dice, debiste de haber hecho sin descuidar aquellas. O sea, hay que cumplir todas. Hay una referencia de mandamientos ligeros que todo mundo se preocupa por cumplir. Todos nosotros. Un mandamiento que no es mandamiento, pero que es mandamiento para nosotros. Así lo consideramos. Hay que ir a la iglesia los domingos. Aunque nuestra mente esté en otro lado, pero ahí estamos. Sí. Hay que hacer esto en la iglesia. Yo quiero servir en la iglesia. O sea, son cosas fáciles de cumplir. Pero los mandamientos de más peso que nos obligan, los descuidamos, los hemos descuidado. Como la justicia, como la misericordia, como la fidelidad, entre otros. Jesús les llamó a estos hombres que hacían esto hipócritas, porque no cumplían los mandamientos de mayor peso. Les dijo hipócritas. ¿Qué diferencia pudiéramos encontrar nosotros entre estos hombres dedicados al Señor? Sí, dedicados al Señor, y nosotros, cristianos, que no sé cuál es nuestro compromiso con el Señor. Sí. Y fíjese bien, los cristianos de este tiempo, los cristianos de esta generación, tenemos la revelación completa de la voluntad de Dios. Desde que Jesucristo murió, desde que se escribieron las epístolas, desde que se escribió el Apocalipsis, todos esos libros, ya no se ha vuelto a adicionar uno nuevo, donde diga que hay más voluntad que se incrementa. No, la voluntad de Dios ya está ahí. Eso fue. Los mandamientos de Dios ya están ahí. Nosotros tenemos
el gran privilegio de conocer toda la revelación de la Biblia. Ya nunca más se ha adicionado el libro 67. Así quedó en 66. Y ahí está toda la revelación. Los judíos de ese tiempo no tenían lo que nosotros tenemos. Ahora, si nosotros ya tenemos toda esta revelación, yo vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es la prioridad en los mandamientos? ¿Nosotros estamos obligados a cumplir los 613 mandamientos? ¿Cuántos estamos obligados a cumplir? ¿Cuáles son nuestras prioridades de esos? Y fíjense cómo el Señor redujo de 613 a 10, a 11, a 12. Pero no hay más. Y entonces, si nosotros tenemos esa gran revelación, nosotros debemos decir, bueno, ahora mis prioridades, ¿cuáles son mis prioridades? Como cristiano, ¿cuáles son? Marcos 12:29, Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y si ustedes se fijan en cada uno de estos imperativos, está relacionado con el amor. El amor es el principal mandamiento. El amor es la prioridad en todos los sentidos. Amar a Dios, amar a mi mamá, amar a mi papá, amar a mi esposo, a mi esposa, a mi amigo, a mi perro, a todos. Amar, el amor es lo principal, lo que mueve muchas cosas, todo. Cuando no sentimos amor, nos sentimos tristes. Cuando no amamos, nos sentimos tristes. Nos sentimos desilusionados, nos sentimos de mil maneras cuando el amor no forma parte ni llena nuestra vida. Y aquí hay 4 imperativos en el mandamiento más grande, que es amar a Dios. 4 imperativos. ¿Ustedes saben lo que es un imperativo? ¿Qué es? Un ordenamiento, algo que tienes que cumplir. Sí. 4 imperativos. Amar con todo tu corazón. Amar con toda tu alma. Amar con toda tu mente. Amar con todas tus fuerzas. La definición de cada uno de estos imperativos, seguro que ustedes también los entienden. Solamente quiero enfatizar el significado de estos imperativos. Y se resume en lo siguiente: debemos amar a Dios de manera absoluta. Así, de manera absoluta. Y este es el cumplimiento del primer mandamiento. No hay nada más importante que amar a Dios. Nada. O si alguien cree que hay algo más importante de esto, dígamelo. No hay nada. Lo más importante en la vida de un cristiano es amar a Dios. Sin embargo, aquí viene la realidad. Muchos conocemos la palabra de Dios, conocemos los ordenamientos y conocemos este mandamiento que debería de ser fundamental y que nos abre la puerta al cumplimiento de todo lo demás. Sin embargo, lo conocemos, pero no lo vivimos. Y esta es la realidad de todos los tiempos. Conocer la voluntad de Dios, conocer la palabra de Dios, pero no vivirlo. Si no vivimos en ese absolutismo, entonces el segundo nos va a costar trabajo porque le vamos a poner peros. Le vamos a encontrar errores. Le vamos a encontrar muchas
justificaciones para no amar a mi papá, a mi mamá, porque es mala onda, porque su carácter, porque es grande, porque es chico, porque me manda, porque me obliga, porque todo lo que tú quieras, pero no lo cumples. Y la palabra de Dios dice, amarás a tu prójimo. Y bueno, ustedes conocen luego la intención que le dicen, ¿y quién es mi prójimo? O sea, no sabemos quién es mi prójimo. O sea, ¿quién es, Señor? No conozco. Todo lo que yo estoy hablando lo conocemos y lo conocemos antes de tomar esta clase. La respuesta y el ordenamiento o el orden de las prioridades, mis hermanos, lo encontramos en la palabra de Dios. No ha cambiado. Sin embargo, cada uno de nosotros lo acomoda según le interese. Allí pone en segundo lugar la iglesia. Alguien pone en X lugar servir a Dios. Alguien pone atender a la familia en un orden, y la esposa, la familia, y estoy refiriéndome a esposo, esposa, hijas o hijos. Alguien pone su ministerio por encima de todo. Su ministerio o su trabajo. Y yo sé que es común, por ejemplo, algunas veces, domingo, que yo estoy con alguien, lo encuentro, hola brother, ¿cómo estás? Me da gusto verte, ya hace tiempo que no te veía. Ay hermano, es que tengo mucho trabajo. ¿Qué te dice eso? Su prioridad es el trabajo. Pues bueno, pero es que si no trabajo, no como. Entonces, Dios se equivocó. Busca primero el reino de Dios y todo se te hará añadido. O sea, si queremos justificarnos, la verdad es que la palabra nos echa por tierra nuestras justificaciones. Hay cosas que son tal y cual. Cuando nosotros leemos la Biblia y tenemos un pleno conocimiento de cuál es el orden en la Biblia, sabemos cuál es el uno. Ya lo dijo el Señor y ya lo conocimos. Y también sabemos cuál es el dos. Y luego el 3 y el 4, cuando yo empiezo a cumplir, a buscar, hace rato estaba hablando Julio y decía, cuando tú te metes a estudiar la Biblia, sabes cómo adorar, pero no solamente cómo adorar, también sabes cómo actuar, cómo conducir tu vida. Cuando tú cumples cabalmente con el primer mandamiento, los demás mandamientos son fáciles de cumplir. Porque el amor a Dios cubre multitud de errores, de faltas, de problemas, porque tú estás reaccionando al amor de Dios, a lo que llena tu vida. Cuando hablamos de la familia, y yo les voy a hacer una pregunta, y sé que puede haber diferencia. ¿Qué es más importante, la iglesia o la familia? ¿Qué? ¿La familia? ¿Todos están de acuerdo? No hay nadie que diga, no, la iglesia. La familia ocupa un lugar muy importante. El Señor quiso que habitáramos en familia. Cuando tú o alguien es casado, están preocupados hombre y mujer en formar una familia. Cuando nosotros formamos parte de una familia, estamos preocupados por preservar nuestra familia en un orden. Como cristianos, tenemos una gran responsabilidad como padre, madre o hijos. Porque los tres formamos una familia.
Y para los casados, el cumplimiento de este mandamiento, de darle esa importancia fundamental en la familia, bueno, cobra una importancia, porque lo que dice Deuteronomio es que ahí en la familia vamos a formar la siguiente generación de cristianos que amen a Dios. La Biblia habla de dos cosas que son importantes: encontrar una esposa virtuosa y un varón íntegro. Pero los dos se forman en una familia. Fíjese, nosotros somos muy dados, y esto yo una vez lo quise comprobar. Me invitaron a una conferencia de mujeres. Y yo pues también dije, ¿yo qué voy a hacer una conferencia de mujeres? Pero el Señor me dijo, ve, y ya fui. Y luego el Señor me dijo, pregunta cuántas mujeres virtuosas hay en ese lugar. Con eso comencé. Y yo dije, a ver, estaba el auditorio lleno. Y luego les digo, ¿cuántas mujeres virtuosas hay en este lugar? Y todas, amén. Y yo me quedé pensando, ¿en verdad todas son virtuosas? ¿Todas llenan ese término que dice la Biblia? La verdad, somos muy dados a reaccionar así, sin pensar. Sí, yo, por fe, hermano. No, hay cosas que no son por fe. O sea, hay cosas que son literales. ¿Eres una mujer virtuosa o eres un varón íntegro, cabal? No es por fe. La Biblia nos habla que hay cosas que son por fe, pero también la Biblia le da a los padres la responsabilidad de formar hombres íntegros y mujeres virtuosas. Por eso la importancia de la familia. Y miren, si ustedes encuentran un joven que es íntegro, no tiene problema para casarse. No tiene problema para encontrar una joven. Pero un hombre íntegro está buscando una mujer virtuosa. Como una mujer virtuosa no tiene problema para casarse. No dice, no, es que con esto, porque si no se me va el tren. No, está tranquila, su corazón está tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que se puede casar, porque es algo especial y que todo el mundo dice, no, pues, yo quiero con ella. Tiene así de candidatos. Pero también esa actitud, esa formación que la convierte en alguien virtuoso, le da la capacidad para escoger con sabiduría y busca un hombre, un joven íntegro también. Y eso se dan en la casa, no se dan en las macetas, ni se dan en la calle, ni se dan en ningún lado. O sea, son parte, por eso es tan importante la vida familiar, donde los padres y los hijos están en el mismo asunto. Es muy, muy difícil cuando un joven se convierte al cristianismo y llega a su casa donde hay una desintegración, pleitos y todo eso, y está orando porque le cuesta trabajo estar ahí, porque su familia no es lo que dice la Biblia. Aquí yo veo que la mayoría son jóvenes y eso me da gusto. Y veo hombres o personas adultas que también me da gusto, porque estamos en un proceso y tenemos que poder diferenciar y reordenar nuestras prioridades. La iglesia es importante, pero no es más importante que mi familia. Mi familia es importante, pero no es más importante que mi amor a Dios. El trabajo es importante, pero no es más importante que ni la iglesia, ni mi familia, ni Dios. Y cuando yo hablo de mi trabajo, puedo poner en el mismo nivel a mi ministerio. El ministerio no justifica que tú abandones a tu familia por ir a cumplir con tu ministerio. No se justifica.
Primero está tu familia y luego el ministerio. No, pastor, pero es que tenemos que ir a evangelizar 15 días a Cancún y pues mi familia que se quede. No. Hay cosas que son importantes. Dedicar tiempo a la iglesia, ministerio, si este fuera tu trabajo, sería poner las cosas en orden. Dedicar tiempo a tu familia sería poner cuál es el orden. Y aquí en nuestra vida, en su vida, cada uno tiene una mente y esa mente va a ser llena por un deseo, por algo que te jala. La actividad que tú tengas y el orden que tú pongas tus prioridades, siempre va a demandar un alto grado de excelencia, mis hermanos. Dios demanda excelencia de nuestra vida como cristianos. Dios demanda. Dios no quiere personas a su servicio que se conforman con un nivel de excelencia bajo, pobre, alá y se va. Hace tiempo, algunos años, cuando comenzaban grupos, el grupo de alabanza era un desastre. Los grupos de alabanza eran un desastre. Cantaban mal, desafinados los instrumentos y las voces. Y luego cuando alguien se paraba y decía, pues bueno, no sé muy bien cantar, pero es para la gloria de Dios. Y luego decías, bueno, no ustedes, alguien decía, Dios conoce la intención de mi corazón. O sea, como que si lo único que fuera importante es tener una buena intención. No es suficiente. Mis hermanos, no es suficiente. En nuestras prioridades debemos de incluir la excelencia. Excelencia en amar a Dios. Excelencia en participar en mi familia, excelencia en mi trabajo, excelencia en mi ministerio, excelencia en lo que yo hago. Cuando tú dices, es para Dios, mis hermanos, eso requiere un nivel de excelencia superior a si es para el pastor, o si es para mi patrón, o si es para mi mamá, o si es para mi papá. El decir que es para Dios reviste una excelencia mucho mayor. Igual, nos hemos metido en un asunto de ser cristianos. Y el ser cristiano nos lleva a tener un nivel de excelencia superior al de todos los demás habitantes del mundo. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos luz. Y una luz siempre llamará la atención. Y cuando tú dices, soy cristiano, te voltean a ver con dos sentidos. ¿Y este? Anoche pasé por unos hermanos al aeropuerto y los llevé al hotel. Y luego el que nos estaba atendiendo ve la hoja de registro y lo dice, casa de oración. Usted me dice, ¿qué empresa es esta? Le dije, no es empresa, es una iglesia. Es una iglesia. Ok, dice. No, fíjese que mi mamá ya nos empezó ahí a meter un rollo de que su mamá que iba a la iglesia de X denominación y todo, pero yo es que no les hacía mucho caso porque no son congruentes y que mire y que esto y que aquello. Y tú te das cuenta que cuando dices que eres cristiano, inmediatamente el nivel con el que te miden es superior a cualquier otro.
Si tú llegas a un trabajo, a buscar un trabajo, y dices que eres cristiano, inmediatamente dicen, debe de tener un nivel superior de honestidad, de responsabilidad, de compromiso, de todo, porque te catalogan como alguien que tiene un nivel de excelencia superior. Y eso es una gran responsabilidad. Si tú tienes un ministerio o anhelas un ministerio, dice la palabra de Dios, buena cosa deseas. Pero eso te compromete. No debemos de buscar un servicio a Dios por ser visto. No. Debemos de buscar a Dios, y esto es algo natural. Cuando tú buscas servir a Dios es porque hay una pasión en ti, porque está llenando tu vida 4 imperativos que el Señor Jesús dijo. Amarás al Señor con todo, con todo, con todo, con todo. 4 imperativos que llenan tu vida. En esos 4 imperativos está llena toda tu vida, y eso te debe de apasionar. Yo recuerdo mucho un testimonio de un hermano aquí que me gustó tanto que yo lo comparto cuando se trata de hablar de lo que es la pasión. Cuando te apasionas por algo. Yo fui a una oficina, llegué con mi auto y llegó una persona, mi auto estaba sucio en la mañana. A mí me gusta mucho traerlo limpio, pero ese día no me lo habían lavado y llegué y ahí estaba. Y me bajé y me fui a la oficina, me tardé un buen tiempo, regreso y mi auto estaba lavado, limpiecito. Y yo dije, ¿y ahora? Y sale de ahí, de entre los demás autos, un señor, un joven, bueno, era un señor ya, madurón, con una franela, y le daba así, y luego le ponía el dedo, y la franela giraba, y luego me dice, ¿qué onda, mi jefe? Y yo volteo y le digo, ¿qué onda de qué? ¡Qué bonito auto! ¿Se ve? No, pastor. No, me dice, oiga, su auto ahora sí hace juego con usted. Y yo dije, y ahora me está dando por mi lado, ¿verdad? No, es que ese auto, y me empieza a decir, me dice, ¿se lo lavé? Le dije, sí, pero ¿quién te dijo que lo lavas? Me dijo, no, nadie. Pero mire, no se enoje. Si no le gusta, no hay problema. Pero lo que yo quise hacer era que el carro hiciera juego con usted. Y le dije, mira, como que no me gusta mucho que hayas tomado una iniciativa que yo no te dije. Dice, bueno, pero ya le dije, si no quiere darme nada, no hay problema. Váyase con su auto limpiecito. No hay problema. Dice, y yo me quedo en paz porque yo sé que se va a ir y mire, va a lucir bien. O sea, él está usando mucha psicología. Y luego yo le digo, y bueno, ok, ¿y cuánto me vas a cobrar? Lo que usted quiera. Dije, pues es que tú tienes un precio. No, si usted me dice 10 pesos, con eso me quedo conforme. Pero si me da 100, mejor. O sea, y yo estaba ahí deliberando, y entonces el Señor me dijo, yo sentí, me dijo, es con qué pasión hace su trabajo. Nadie le dijo y no espera nada. Si le das, bueno. Si no le das, ya te dijo. Ahora, ¿cómo lo vas a tomar? Y yo fui y le dije, a ver, vamos a revisarlo. Lo empiezo a revisar, me dijo,
búsquele lo que sea, y si hay algo que no le gusta, aquí estoy y se lo limpio. Se lo voy a dejar como a usted le gusta. O sea, al final de cuentas yo dije, bueno, este cuate, ¿qué onda? O sea, ¿por dónde le gano una? Le dije, ok. ¿Y saben qué? El Señor me empezó a hablar y me dijo, hey, ve su actitud y aprende. Aprende. Entonces ya me empecé a reír. No estaba enojado, pero sí lo estaba como tratando de decir, oye, pero ¿por qué haces algo que no te gusta? Que nadie te dijo. Y ya me puse de acuerdo y le di un buen pago, me voy, iba en el camino y me dijo, ¿viste con qué pasión hizo algo que nadie le dijo? Yo le dije, sí, sí, señor. Dice, pues es lo mismo. Yo quiero que tú tengas iniciativa y haz no lo que tú quieras, lo que dice la palabra. Yo aprendí. Y el nivel de excelencia que Dios busca, yo les invito a que vean su Biblia y van a encontrar en la vida de Pablo, de Pedro, de Timoteo, del que me digan una pasión por hacer algo para Dios. Algo para Dios, pero siguiendo un orden de prioridades. Hay un orden de prioridades. Y las prioridades de este mundo no coinciden con las prioridades de Dios. No coinciden. Yo he visto cristianos desequilibrados que ponen por encima de todo su trabajo. Y esto lo veo en los hombres, especialmente. Pero también he visto en cristianos que ponen por sobre todas las cosas sus hijos. Y esto lo he visto en mujeres. Y puedo hablar de lo que yo he visto, cómo el cristiano, igual que el mundo, está desequilibrado en sus prioridades. Si tú estás sirviendo a Dios, si tú buscas servir a Dios, dice la Biblia, buena cosa deseas. Pero lo que yo te animo es que no lo hagas de una manera conformista y porque los demás lo hacen, sino buscando la excelencia en lo que tú haces. Si tienes un trabajo secular, es buscando la excelencia. Dios demanda excelencia, pero Dios demanda un equilibrio en nuestra vida. Y si ustedes, la palabra de Dios tiene la respuesta a todo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Tiempo para dormir, tiempo para levantarte. Y yo en este asunto les quiero preguntar, porque yo he visto también esto. Yo les pregunto, en una vida normal, ¿levantarse a las 10 de la mañana es normal? En una vida normal, alguien me puede decir, no, pastor, pero es que yo me duermo noche. Ah, ¿eso es normal? O sea, me duermo tarde, pues, 12, 1 de la mañana. ¿Eso es normal? No. Todo tiene su tiempo. ¿Es normal levantarse a las 10, 11 de la mañana? No. Entonces dices, ¿cuál es la hora correcta? Depende de lo que quieras hacer. Pero si eres un cristiano, si tú analizas la Biblia, el mejor tiempo, el mejor momento para levantarte es antes de que sale el sol. Porque yo tengo una prioridad, buscar a Dios en la mañana. Sí, es una prioridad. Pero si tu prioridad es, no, es que yo me levanto y corriendo porque tengo que llegar a las 9 al trabajo y pues me levanto a las 8:30. ¿A qué hora vas a orar? Cuando regrese. Cuando pueda.
Si tú te fijas, hay un desequilibrio en tus prioridades. ¿Por qué dice la Biblia que en la mañana? Les voy a decir por qué, miren, y más en nuestro tiempo, en nuestra generación. Si tú te levantas, por decir algo, a las 6 de la mañana, pastor, eso es de madrugada, no es posible. Si tú lees David, a qué hora se levantaba, si tú ves cada uno de los grandes hombres de la Biblia, a qué hora se levantaban, dice que era cuando estaba oscuro. Y entonces, si tú te levantas a esa hora y empiezas a orar y a buscar a Dios, mira, nadie de tus amigos te manda textos a esa hora. Nadie. Es muy poco probable que alguien te hable a esa hora, porque nuestra mayor distracción en nuestro tiempo es eso. Entonces, si tú estás orando a las 12 del día, a las 10, bueno, más de madrugada, a las 9, estás con tus ojos cerrados y ahí empiezas a querer entrar en la presencia de Dios y luego se oye el pip, ¿qué haces? ¿Tu primer impulso qué es? Señor, Señor, pip. Oh, Señor, pip. Espera. ¿Qué onda, mi brother? Tus prioridades se van a sacar a flote. ¿Qué llena tu mente? Si no quieres que nadie te moleste, mira, a las 6, seguramente que tus cuates también están dormidos. Y si no, pero es que yo tengo puros cristianos como amigos en el chat, pero están haciendo lo mismo que tú. Entonces, pues nadie va a interrumpir a nadie. ¿O no? Yo tengo un chat con los pastores y a veces estoy orando y oigo pip. Y yo digo, ese pastor es de Argentina, ese pastor es de la costa tal de Estados Unidos, porque allá traen 2 horas, 3 horas adelante que las que yo tengo. Pero ya cuando terminé de orar, a las 7, 7:30, que ya me levanto, que ya me conecto, ya estoy empezando a ver que Chuy Olivares me puso esto, o que Toño puso esto, o que fulano puso esto, pero ya es un tiempo en el que todos ya dejamos esa primera parte. Mis cuates se conectan después de las 7 o hasta las 8. Pero a las 5, si yo me levanto a las 5 y empiezo a orar, yo sé que tengo una intimidad con Dios. Y la palabra de Dios dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Y mire, es el primero. ¿Y qué debe de llenar la vida de un cristiano, el día de un cristiano? ¿Qué debe de ser lo primero? Buscar la relación con Dios, la intimidad con Dios. Así se traduce en nuestro tiempo. No es que, bueno, yo voy a leer porque dice la palabra de Dios que lo primero es amar a Dios con todo, con toda tu mente, con todo es que no quede nada fuera de ese todo. No debe de quedar nada. Todo está incluido. Y dice la palabra de Dios, Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que se quiere, ¿qué es lo que quieres? Tiene su hora. Lo que tú quieres, tiene su hora para hacerse. Las prioridades hablan de seguir un orden, pero ese orden debe de estar en armonía con todo lo demás. Versículo 10 dice, yo he visto el trabajo de Dios que Dios ha dado a los hombres, a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Ese es otro orden. Dice Eclesiastés, yo he visto el trabajo que Dios le ha dado a cada uno para que se ocupen de él, pero en un orden. Y ese orden no es el domingo a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, a la hora que es tu servicio. No es ese orden. Hay un equilibrio.
La tragedia del cristiano es que su mente no está en las cosas espirituales. Su mente está en las cosas terrenales. La tragedia de los cristianos es que hay una incongruencia, porque por un lado conocemos los ordenamientos bíblicos y por otro lado conocemos las necesidades y lo que este mundo nos ofrece. Y nosotros tomamos decisiones. A mí me encantaba correr en un tiempo. Me sigue gustando, pero pues ya no es el tiempo. Pero fíjense, las carreras, los medios maratones y los maratones los hacían y se siguen haciendo los domingos a las 8 de la mañana. Y yo tenía que venir a la iglesia. Y yo decía, Señor, ¿me das chance? Y el Señor siempre me dijo, tú decide qué es más importante. Y yo me preparaba con todos mis amigos corredores y corríamos en el entrenamiento los sábados. Era el mayor tiempo que todo el mundo dedicaba. 10 kilómetros, luego 15 kilómetros, luego 20 kilómetros, luego 30 kilómetros, y ahí nos quedábamos. 35 kilómetros llegábamos a correr, y ahí nos quedábamos ya listos para dentro de 2 semanas era la carrera. Y yo los animaba a todos, échenle ganas, el Señor va a estar con ustedes, yo me voy a la iglesia. Y la mayoría no eran cristianos, y me decían, oye, pero ¿cómo te preparas y no vienes? Y yo decía, para mí es más importante ir a la iglesia. Oye, pero iglesia cada domingo tienes. Pero para mí es importante. Conozco hermanos que luego se involucraron en lo de las carreras de bicicleta de montaña y todo, y no vienen los domingos. ¿Por qué? Porque el domingo es ir a la primavera, es ir a esto, es ir a una ruta y es ir a lo otro. Yo digo, en verdad es más importante que ese espacio de tu vida lo llene una bicicleta, un par de tenis. ¿Es importante eso? ¿Qué es importante? Como nosotros, al final de cuentas, cuando hacemos preguntas que llevan una doble intención, ¿cuál es el mayor mandamiento? Lleva una doble intención. Pastor, es importante, ¿qué es más importante? ¿Diezmar o dar ese dinero a los pobres? Lleva una doble intención. Pero la palabra de Dios no cambia. Hay un orden. Hay un orden en todo. Estamos llenos de conceptos. 66 libros llenan la revelación de Dios para nuestros tiempos. 66 libros. Y ahí está incluida la voluntad. Yo ahí puedo conocer la voluntad de Dios. Es muy claro, si hombres y mujeres, yo me quiero casar, y estoy hablando de los solteros, yo me quiero casar, y encuentro a una persona, pero no es del mundo, y le gusta fumar, y tomar, y bailar, y todo esto, pero está bien guapo. Y viene así, Señor, ¿cómo ves? ¿Con él? O sea, ¿para qué nos dejaron el concepto, el mandamiento, la ordenanza? Para cumplirlo. Cuando tú lo cumples, te va a ir bien. Señor, me quiero divorciar de mi pareja, hombre o mujer. Es que es mala onda, es que esto y es que aquello. ¿Es tu voluntad? O sea, viene y me dice, pastor, ¿será su voluntad? Ay, hermano, o sea, no me haga preguntas que luego... La voluntad de Dios ahí está. Y es más importante y firme que mi opinión. Es más importante la voluntad de Dios.
Aquí no encontramos la opinión de Dios. Encontramos la voluntad de Dios. Así de sencillo. Cuando nosotros nos llenamos de conceptos, de conocimientos que adquirimos cada domingo, pero que no lo traducimos en vida, pues solamente nos convertimos en maestros de la ley. Y el Señor les dijo una manera muy fuerte: hipócritas. Porque les dicen a los demás lo que deben de hacer y ustedes no lo hacen. Y nosotros conocemos mucho de la palabra de Dios, pero si no lo hacemos, no les quiero decir una mala palabra que los haga sentir mal. Nos convertimos en maestros de la ley. Qué triste es esto, sí. Pero mis hermanos, hoy en la actualidad, y hablando del evento de música, hoy tenemos músicos, fíjese bien lo que voy a decir, que no aman a Dios con la misma intensidad con la que tocan su instrumento. No aman a Dios con la misma pasión con la que tocan su instrumento. Se pasan horas tocando, sacando la armonía, componiendo, pero eso dicen, oh, es para Dios, pero están alejados de Dios. Tú puedes cantar horrible, feo, pero el Señor te aguanta. Porque ve la intención de tu corazón, dirían, ¿verdad? No, es que es para Dios. Pero hay algo, una pasión que brota, que se ve. ¿Cómo te apasionas por ir a la iglesia? ¿Cómo te apasionas por servir a Dios? ¿Cómo te apasionas por conocer su voluntad? Pero especialmente, ¿cómo te apasionas por vivir y ser congruente con lo que te enseñan? Para mí fue muy importante, y es muy importante, conocer cuál es el primer mandamiento, porque alguien dijo también, ama y haz lo que quieras. Analícenlo. Ama y haz lo que quieras. Si tú amas a Dios y actúas conforme a ese principio, no vas a hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Porque el hacer lo que quieras está movido por lo que llena tu corazón, llena tu alma, llena tu mente, llena tus fuerzas, llena tus motivaciones. Si tú amas a tu esposa, a tu esposo, no vas a hacer algo que lo dañe. El amor, si tú te fijas, el principal mandamiento tiene que ver con el amor a Dios. Y de ahí se derivan los demás. Ahora la pregunta, ya tengo que terminar, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuáles son las prioridades en tu vida? Y todos, en un momento dado, porque somos guiados por la palabra de Dios, casi vamos a tener los mismos, el mismo orden, la misma prioridad. Vamos a coincidir. ¿Sí? La última parte de Marcos 12. Con esto quiero terminar y orar. Versículo 33 dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos
del reino de Dios. Cuando tú contestas de esta manera, cuando tú estás dando una respuesta no con tu boca, sino con tus actos, entonces el Señor, viendo esto, le dice, no estás lejos del reino de Dios. El asunto aquí, para nosotros, de manera personal, es qué tan cerca o lejos estamos del reino de Dios. Cierre sus ojos. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Y gracias por cada corazón, cada mente que estuvo aquí conectado contigo, Señor. Especialmente contigo, Señor. Que tú nos estás hablando a cada uno, poner orden en nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué llena nuestra vida? ¿Qué llena nuestra mente? ¿Qué nos motiva a hacer, a actuar, a cambiar, a llevar o a caminar en ese grado de excelencia, Señor, que tú demandas de cada cristiano, de cada seguidor, de cada hijo tuyo? Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra y tu presencia. Amén.